Comencemos con una imagen poderosa en la mente. Claro. Dos inmensos ejércitos acampados en colinas opuestas, mirándose fijamente bajo un sol abrasador. Y con un valle profundo justo en el medio. Exacto, un valle enorme. Y bajando por ese valle, un gigante. Un hombre de casi 3 metros de altura, cubierto de pies a cabeza en bronce brillante, desafiando a gritos a toda una nación. Es una escena realmente intimidante. Totalmente. Es, a primera vista, la clásica historia del desvalido contra el guerrero invencible. Una narrativa que ha permeado nuestra cultura durante siglos. Pero al examinarla de cerca, fíjate que está llena de matices verdaderamente asombrosos. Así es. Y por eso es momento de comenzar la inmersión analítica de hoy. Para esta exploración detallada, hay sobre la mesa un conjunto de fuentes fascinantes. Material muy rico, sí. Tenemos la transcripción de un relato cinematográfico muy descriptivo, el texto histórico directo del capítulo 17 del primer libro de Samuel y un resumen narrativo de los hechos. Una base muy sólida. La misión de hoy es desmenuzar por completo esta célebre historia. O sea, la idea no es quedarse simplemente con la icónica estampa del joven pastor y su onda. Para nada. Sino entender el tenso thriller político, la profunda guerra psicológica, las tácticas de guerrilla y, la terrible paranoia que se desata en las sombras de este conflicto bélico. Ok, analicemos esto, porque los detalles tácticos y las intrigas palaciegas que revelan estos documentos superan a la mejor ficción de suspenso. Sí, es un enfoque absolutamente necesario. Lo fascinante aquí es cómo esta narrativa, que con demasiada frecuencia se simplifica como un cuento infantil sobre la valentía, es en realidad un estudio sumamente complejo sobre el poder humano. Existe un ancla moral. Y cómo una convicción inquebrantable impulsa a personajes marginados a alterar por completo el curso de la historia. Es un giro tremendo. Para entender realmente la magnitud de lo que ocurre en ese valle, primero hay que comprender el inmenso vacío de liderazgo que deja Saúl, el primer rey de Israel. El rey que estaba perdiendo el control. Precisamente, el registro histórico muestra a un monarca que comenzó siendo un líder carismático y valiente, pero que, debido a su desobediencia reiterada, pierde lo que los documentos denominan el favor divino. Sobre ese punto en particular, hay un detalle en las fuentes que llama mucho la atención. Adelante. Se menciona que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y es reemplazado por un soplo oscuro o un espíritu maligno que lo atormenta. Y yo me pregunto al leer esto... Sí es algo literal, ¿verdad? Exacto. ¿Esto se describe como una posesión literal y sobrenatural? ¿O los textos están insinuando más bien un colapso psicológico severo? Es una excelente distinción. Aunque el lenguaje de la época lo enmarca en términos espirituales, digamos que los síntomas que describen las fuentes apuntan a un cuadro clínico de deterioro mental profundo. O sea, un problema de salud mental grave. Hablamos de paranoia, episodios de terror nocturno, cambios bruscos de humor y una depresión paralizante. Es la imagen de un líder que se quiebra internamente. Un quiebre total. Pierde no solo su legitimidad política ante los ojos de los profetas, sino su propia cordura. Y un rey inestable es un peligro inmenso para cualquier nación. Un trono que en la práctica ya está hueco por dentro. Así es. Y es en ese preciso momento de fragilidad institucional cuando el profeta Samuel, que lloraba la caída moral de Saúl, recibe una orden para emprender un viaje que raya en la traición a la corona. Un viaje sumamente peligroso. Debe ir en secreto a Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí, llevando un cuerno lleno de aceite para ungir a un nuevo rey. Imagina el nivel de tensión. La tensión descrita es palpable. Samuel sabe perfectamente que si la red de espías de Saúl se entera, será ejecutado por sedición. Alta traición, directamente. Al llegar, comienza un desfile de los hijos de Isaí. Pasa el mayor, Eliab, un hombre alto, robusto, con toda la estampa de un guerrero formidable. El molde exacto de lo que la sociedad de la época consideraba material para un rey. El candidato lógico. Pero Samuel recibe una advertencia clave que define toda la historia. Le dicen, Dios no elige como el hombre, no mira la apariencia, sino el corazón. Ese es un principio que rompe todos los esquemas. Pasan 7 hermanos en total, ninguno es el elegido. Tienen que mandar a buscar al más joven, al que ni siquiera habían considerado digno de estar en la reunión. Un muchacho que estaba en el campo pastoreando el rebaño. David. Llega David, con una mirada limpia y un aire fresco. Y allí mismo, en la clandestinidad, es ungido.
Esa unción secreta es el verdadero detonante de la crisis política. David recibe una fuerza nueva, una legitimidad invisible, pero, y esto es crucial, no marcha hacia el palacio a reclamar la corona. Regresa a su trabajo normal. Vuelve a sus ovejas. Y el contraste narrativo con Saúl es magistral. Mientras este joven pastor en la periferia se llena de vitalidad, el rey en el centro del poder se hunde cada vez más en sus episodios de terror. Es una ironía enorme. Los cortesanos de Saúl, desesperados por encontrar una cura para los ataques de angustia del monarca, buscan un remedio no tradicional. Sugieren terapia musical. Música para la depresión del rey. Necesitan a alguien que sepa tocar el arpa con maestría para apaciguar la mente del rey cuando ese soplo oscuro ataque. Y aquí es donde se pone realmente interesante. De todos los músicos disponibles en Israel, recomiendan a David. De todas las personas posibles. Lo describen en la corte no solo como un talento musical, sino como un joven valiente, prudente al hablar y que cuenta con el favor divino. Las peores cualidades para alguien a quien Saúl debería tener cerca, si lo pensamos bien. Así que David es convocado al palacio. Llega con regalos rústicos de su padre. Un poco de pan, vino y un cabrito. Pronto se convierte no solo en el músico de cabecera, sino en el escudero personal de Saúl. Se gana su confianza total. Cada vez que la tormenta interna azota la mente del rey, David toca el arpa y las notas logran devolverle la calma. La ironía es asombrosa. Es un alivio temporal para Saúl. Pero fíjate, el rey actual, aferrado desesperadamente a un poder que se le escapa, está siendo arrullado y consolado por el mismísimo muchacho que ha sido ungido para reemplazarlo. Y Saúl no tiene la más mínima sospecha. Es una imagen literaria y política brillante. Una paz construida sobre un polvorín ciego. Pero esta frágil calma palaciega pronto salta por los aires ante la cruda realidad de una invasión. La guerra toca la puerta. Esto obliga a trasladar la mirada desde los pasillos del poder hacia el valle de Ela. La geografía militar que detallan las fuentes es crucial para entender el estancamiento bélico. Es un escenario muy específico. Los filisteos están acampados en un monte, en la región de Soco. En el monte opuesto se atrincheran las fuerzas de Israel lideradas por Saúl. En medio de ambos ejércitos, como una gigantesca arena natural, se extiende el valle. Y nadie quiere moverse. Es un punto muerto táctico de manual. Bajar al valle significa ceder la ventaja de la altura, y ninguno de los comandantes está dispuesto a cometer ese error estratégico. Y para romper ese punto muerto sin arriesgar a sus tropas, los filisteos despliegan una táctica de intimidación absoluta. Envían a su campeón. La transcripción cinematográfica pinta a Goliat de Gat casi como una máquina de asedio con forma humana. Una mole, brosas, y están diseñadas para proyectar invulnerabilidad. Hablamos de un hombre de casi 3 metros. Su cota de malla, hecha de escamas de bronce superpuestas, pesaba más de medio quintal. Es decir, unos 50 kilos. 50 kilos de peso muerto solo en el torso. A eso hay que sumarle protectores de bronce en las piernas, una jabalina a la espalda y una lanza primaria cuya asta era tan gruesa como el rodillo de un telar. Una locura. Solo la punta de hierro de esa lanza pesaba alrededor de 6 kilos. Además, un escudero caminaba delante de él portando un escudo de tamaño completo. Era a todos los efectos un búnker móvil. Y desde esa fortaleza andante, Goliat lanza un ultimátum brutal. Durante 40 días consecutivos, mañana y tarde, baja al valle y propone un combate singular. El típico desafío de campeones. Si un israelita lo vence, los filisteos se rendirán como esclavos. Pero si él gana, Israel perderá su libertad. Las fuentes relatan que el miedo paraliza por completo a Saúl y a todos sus veteranos. Es vital entender que el combate de campeones era una táctica militar real en la antigüedad para evitar la aniquilación masiva de 2 ejércitos enteros completos. Para ahorrar vidas. Pero los filisteos lo usan aquí como un arma de guerra psicológica. Una guerra de desgaste. 40 días de humillación metódica destruyen la moral. El terror tiene un efecto contagioso y paralizante. Se respira el pánico. Saúl, que en su juventud fue un líder militar audaz, está inmovilizado en su tienda. Toda la estructura de mando israelita colapsa bajo el peso del pánico. Justo en el clímax de esta parálisis colectiva, David reaparece en escena. Pero es fundamental notar que no llega como soldado, sino como un simple mensajero civil.
apenas un adolescente haciendo un mandado. Su padre lo envía desde el campo para llevar provisiones a sus 3 hermanos mayores que están en el frente. El encargo es completamente doméstico. Granos tostados, 10 panes para sus hermanos y 10 quesos para sobornar o agradar al comandante del escuadrón. Comida para las tropas. Al llegar al campamento, deja las provisiones y corre a la línea de batalla. Y en ese preciso instante, presencia la salida de Goliat. Observa cómo el ejército de Israel huye despavorido ante los gritos del gigante. Todos huyen, menos él. Lejos de sentir miedo, David experimenta una indignación profunda. Empieza a indagar entre la tropa cuál es la recompensa por abatir esa amenaza. Le informan que el rey ofrece riquezas inmensas, la mano de su hija y exención de impuestos vitalicia para su familia. Un botín irresistible, pero suicida. Su hermano mayor Eliab, al escucharlo, estalla en furia. Lo acusa de arrogante, de tener intenciones oscuras y de abandonar a las pocas ovejas en el desierto solo para disfrutar del morbo de la guerra. Ese choque entre los hermanos ilustra dos visiones del mundo radicalmente opuestas. Eliab, el soldado profesional que fue rechazado por el profeta Samuel, está dominado por la lógica del terror y canaliza su frustración hacia su hermano menor. Es envidia mezclada con miedo. David, por el contrario, no evalúa la amenaza en términos de tonelaje de bronce. Para él, la ofensa no es militar, sino teológica. Goliat está desafiando al ejército de una deidad viviente. Esa convicción es clave. Esta certeza lo catapulta directamente a la presencia de Saúl. Y la forma en que David se vende ante el monarca es una obra maestra de retórica. Saúl le dice lo obvio: es un muchacho enfrentando una máquina de matar entrenada desde la juventud. ¿Y qué responde David? Responde con un currículum vitae totalmente ajeno a la guerra formal. Relata cómo, al pastorear, si un león o un oso atrapaba una oveja, él no se escondía. Perseguía a la fiera, le arrebataba la presa de las fauces y si el animal se revolvía, lo agarraba por la melena y lo mataba a golpes. Una agresividad impresionante. Su argumento es de una lógica aplastante dentro de su marco de fe. La misma fuerza que lo libró de los depredadores salvajes, lo librará de este guerrero. Saúl, acorralado por la falta de opciones, accede. Pero comete el error predecible de intentar encajar a este pastor en el molde militar tradicional. Le ofrece su propia armadura. Le impone su propia armadura real de bronce. El resultado es casi cómico. David ni siquiera puede caminar bajo ese peso, mucho menos pelear. Así que toma una decisión que cambiará la historia táctica. Rechaza la armadura. Una decisión audaz. Decide ir a la batalla con sus herramientas de trabajo diarias. Su bastón, su zurrón de pastor y 5 piedras de río perfectamente lisas. Ahora bien, este es el punto donde la historia suele resumirse en un simple: el niño le tiró una piedra al gigante. Pero las fuentes apuntan a algo mucho más sofisticado. Definitivamente. Esto no es un milagro fortuito. Es un ejemplo magistral de guerra asimétrica, ¿cierto? Total y absolutamente. Ese es el gran hallazgo al analizar la táctica militar antigua. A menudo imaginamos la honda como un juguete de patio trasero, pero en el mundo antiguo, los honderos eran la artillería de largo alcance. ¿Eran francotiradores? Una piedra lisa lanzada por un hondero experto podía viajar a velocidades comparables a las de una bala de fuego bajo, con suficiente energía cinética para fracturar un cráneo a gran distancia. ¿Es letal? Goliat estaba blindado para el combate cuerpo a cuerpo y esperaba un duelo de espadas. Era lento, pesado y su visión estaba limitada por el casco. David introduce un arma de proyectiles en una pelea de cuchillos. Se niega a jugar bajo las reglas del enemigo. Y el choque inicial es puramente verbal. Al ver acercarse a un civil rubio y sin armadura, Goliat se siente insultado. Grita: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Promete despedazarlo y dejar su carne a las aves de rapiña. Pura intimidación. David no se deja intimidar por la guerra psicológica que había paralizado a todo un ejército. Responde dictando los verdaderos términos del combate. Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Una declaración de principios. Tras esto, la ejecución táctica es fulminante. Las fuentes describen que David no espera a que el gigante tome la iniciativa.
corre hacia la línea enemiga para cortar la distancia al rango óptimo. Mientras corre, carga la onda, la hace girar y libera el proyectil. Aprovecha su agilidad. La piedra encuentra el único milímetro cuadrado de vulnerabilidad, la frente expuesta de Goliat, justo debajo del casco. El impacto es devastador. El gigante se desploma boca abajo. Un golpe perfecto. Como David ni siquiera había llevado una espada, corre, se sube sobre el coloso caído, desenvaina la propia y pesada espada del gigante y lo decapita. Una imagen brutal que cambia todo el panorama. Al ver a su campeón invencible decapitado, con su propia arma, la moral filistea se desintegra. Rompen filas y huyen aterrorizados, mientras el ejército de Israel, súbitamente envalentonado, los persigue masacrándolos hasta las ciudades de Gat y Ecrón. La victoria táctica es impecable. Sin embargo, el análisis más profundo comienza con las réplicas de este terremoto político. Cuando el polvo del campo de batalla se asienta, David se presenta ante Saúl, aún sosteniendo la cabeza decapitada. Un trofeo sangriento. En ese salón ocurre un realineamiento de poder fundamental. Jonatán, el hijo mayor de Saúl y heredero legítimo del trono, observa a David. El relato histórico dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Es una conexión profunda e inmediata. En un acto de enorme peso político y emocional, Jonatán se despoja de su manto de príncipe, su armadura, su espada y su arco, y se los entrega al joven vencedor. Está, a todos los efectos simbólicos y prácticos, renunciando a su derecho de sucesión y jurando lealtad a un pastor. Es un pacto de sangre que desafía toda la lógica dinástica. Y esa misma gloria que le gana el favor del príncipe sella su sentencia de muerte con el rey. El germen de la paranoia institucionalizada queda documentado de forma muy precisa. El desfile de la victoria. Durante el desfile, las mujeres de las ciudades salen a recibir a las tropas con danzas y panderos, y entonan un cántico que resonaría como un eco mortal en la mente del rey. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Esa frase lo arruina todo. Esa simple rima enciende una hoguera de celos incontrolables. Saúl hace la matemática del poder. Si a él le atribuyen 10,000 y a mí solo 1,000, lo único que le falta es el reino. A partir de ese segundo, el salvador de la nación se convierte en la amenaza número 1 para la corona. El declive de Saúl hacia la tiranía se vuelve evidente a través de sus intentos de asesinato. La sutileza desaparece rápidamente. En 2 ocasiones, mientras David intenta calmar la ansiedad del rey tocando el arpa en sus aposentos, Saúl, dominado por sus impulsos erráticos, arroja una lanza con la intención literal de clavar al músico contra la pared. Intenta matarlo ahí mismo. David logra evadir el filo por milímetros. Al fallar el asesinato directo, el rey cambia la táctica y recurre a la maquinación política, utilizando las promesas hechas antes de la batalla de Ela como trampas. Promesas que se convierten en dotes macabras. Primero, juega con la mano de su hija mayor, Merab, prometiéndosela a David con la condición de que siga liderando campañas militares de alto riesgo, esperando que el enemigo haga el trabajo sucio. Un plan muy oscuro. Cuando eso no funciona, y la casa con otro, descubre una vulnerabilidad mejor. Su otra hija, Mical, está profundamente enamorada del joven comandante. Saúl envía emisarios para decirle a David que puede ser el yerno del rey. Y David responde con mucha cautela. Cuando David, con astucia política, responde que es demasiado pobre para pagar la dote de una princesa de la realeza, Saúl le fija un precio sacado de una pesadilla. No pide plata ni oro. Exige 100 prepucios de soldados filisteos. Es una barbaridad. Es una misión suicida del libro. El objetivo es que David caiga en combate tratando de cobrar una dote grotesca, pero el plan fracasa estrepitosamente. David lidera a sus hombres y regresa no con 100, sino con 200 trofeos, exhibiéndolos públicamente. Se casa con Mical y demuestra que su efectividad militar es imparable. Y es aquí donde la narrativa hace una transición completa hacia un thriller de espionaje y supervivencia extrema. Saúl se quita la máscara y ordena abiertamente a sus guardias y a su propio hijo que ejecuten a David. Ya no hay disimulo. La primera gran fuga es facilitada por Mical, quien demuestra una astucia táctica brillante.
Sabiendo que los escuadrones de la muerte rodean su casa, esperando la luz del alba, descuelga a su esposo por una ventana en la oscuridad. Actúa muy rápido. Para ganar horas críticas de ventaja, construye un señuelo. Mete una estatua en la cama, la cubre con ropas gruesas y le coloca una almohada de pelo de cabra en la cabecera para simular cabello humano. Cuando los asesinos irrumpen por la mañana, solo encuentran un maniquí. Pero David, a pesar de la fuga, necesita saber si la ruptura con la corona es total y definitiva. Aquí entra en juego una secuencia de inteligencia clandestina con Jonatán. Idean un sistema de señales para evitar ser interceptados. Un código secreto. Jonatán asistirá al banquete de Luna Nueva y medirá el temperamento de su padre. Si el rey está dispuesto a perdonar, Jonatán dará una señal. Pero si la furia es letal, Jonatán saldrá al campo y disparará 3 flechas cerca de una roca donde David estará escondido. Es muy ingenioso y muy tenso. El código es específico. Si Jonatán le grita a su sirviente, las flechas están más allá, significa que David debe exiliarse para siempre. En el banquete, la situación degenera tanto que Saúl le arroja una lanza a su propio hijo por atreverse a defender a su amigo. Saúl ya no perdona ni a su sangre. Al día siguiente, Jonatán sale al campo, dispara y grita la frase fatídica: «Están más allá». Ambos logran despedirse entre lágrimas amargas, sabiendo que el exilio será largo y brutal. Y ese exilio lo empuja hacia límites morales inimaginables. Desesperado, exhausto y sin armamento, David llega a Nob, una ciudad sacerdotal. Allí se encuentra con el sumo sacerdote Ahimelech. La necesidad de supervivencia obliga a David a fabricar una red de mentiras. Tiene que inventar una coartada. Finge estar en una misión encubierta y ultra secreta por orden directa del rey. Su hambre es tal que solicita alimento. Y aquí los textos muestran hasta dónde llega la desesperación. Él pide los panes sagrados de la proposición. Y este no es un detalle menor de panadería. Este alimento estaba estrictamente consagrado por la ley religiosa, y su consumo estaba reservado única y exclusivamente para los sacerdotes dentro del santuario. Es un sacrilegio enorme. Al pedirlo y al dárselo a Ahimelech, las fuentes subrayan cómo la lucha por la supervivencia de un fugitivo termina rompiendo los tabúes más sagrados de su cultura. Y no solo consigue comida. Al pedir un arma, le entregan la única disponible que estaba guardada como trofeo de guerra envuelta en un paño: la espada del propio Goliat. Exactamente. El héroe nacional armado con la espada de su mayor enemigo, huyendo de su propio rey. Pero en las sombras de ese santuario se esconde un detalle fatídico. Doeg, el edomita, el jefe de los pastores de Saúl, observa todo el intercambio en silencio. Esa mirada desencadenará una carnicería. Alguien siempre está observando. Mientras tanto, el miedo empuja a la vida a cometer un error táctico monumental. Busca asilo en Gat, la ciudad natal de Goliat. Ingresar a territorio enemigo portando la espada de su campeón caído es casi suicida. Los cortesanos del rey Aquis lo reconocen de inmediato y le recuerdan la canción de sus 10,000. Al verse completamente rodeado y sabiendo que su ejecución es inminente, David improvisa la táctica de supervivencia más degradante posible. Finge locura extrema. Empieza a arañar las puertas del portón de la ciudad. Actúa de forma errática y deja que la saliva le escurra profusamente por la barba. Se despoja de toda dignidad para sobrevivir. La actuación es tan convincente que el rey filisteo siente asco en lugar de miedo y grita: ¿acaso me faltan locos en mi reino para que me traigan a este a hacer sus locuras? Y lo expulsan de la ciudad. Tras escapar por un pelo, la narrativa lo sitúa buscando resguardo en el complejo de cuevas de Adulam. Un refugio bajo tierra. Y es en esta oscuridad geológica donde comienza a formarse algo totalmente inesperado. Se corre la voz y empiezan a llegar desertores. No son tropas de élite. Son unos 400 hombres descritos como afligidos, endeudados, marginados y resentidos con el sistema de Saúl. David, el fugitivo solitario, se convierte repentinamente en el comandante en jefe de un ejército de desamparados. Si conectamos esto con el panorama general, la transformación es asombrosa. Mientras David consolida a los marginados y comienza a operar casi como un estado soberano en la sombra, Saúl cruza el último límite hacia la tiranía absoluta. El punto de no retorno. Doeg, el edomita, finalmente le pasa el reporte de inteligencia al rey. Vio al sacerdote Ahimelech entregándole pan y la espada de Goliat a David.
Cegado por una paranoia conspirativa demente, Saúl manda a arrestar a todos los sacerdotes de Nob. No quiere escuchar razones. Amalek intenta una defensa lógica argumentando que David era el yerno del rey y su oficial más leal, y que no sabían nada de ninguna traición. Pero el monarca ha perdido todo contacto con la realidad y dicta una sentencia escalofriante. Ordena a su guardia personal ejecutar a los sacerdotes del dios al que supuestamente sirven. Y los guardias se niegan. Los guardias reales, aterrados por el sacrilegio, se niegan a desenvainar sus espadas. Es entonces cuando el informante, Doeg, da un paso al frente y ejecuta la orden. Degüella a 85 sacerdotes vistiendo el efod de lino. Es una masacre brutal. Y la brutalidad no termina ahí. Bajo las órdenes de Saúl arrasan Nob, aplicando una política de tierra arrasada que aniquila a hombres, mujeres, niños y hasta el ganado. Es un acto de terrorismo de Estado diseñado para disuadir a cualquiera de ayudar al fugitivo. El único sobreviviente es Abiatar, quien huye y se une al campamento de David, llevándole la noticia de la masacre. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel estratégico? Significa que las reglas de enfrentamiento han cambiado por completo. Se convierte en un juego letal del gato y el ratón en los desiertos más inhóspitos. David, incluso con precio por su cabeza, sigue actuando con más nobleza que el propio monarca. Sigue operando con ética militar. A través de su red de inteligencia, se entera de que los filisteos están saqueando la ciudad israelita de Keila. Tras consultar el oráculo divino a través de Abiatar, lidera a sus ahora 600 hombres para liberar la ciudad, logrando una victoria rotunda. Pero la política es cruel. Muy cruel. Rápidamente descubre que, a pesar de haberlo salvado de la aniquilación, los líderes de Keila planean entregarlo atado a Saúl si éste aparece. La traición es la moneda de cambio bajo un régimen de terror. Eso obliga a David a mantener una movilidad constante, desplazándose por las zonas montañosas de Sif y Maón, y las fuentes describen persecuciones que parecen sacadas del cine moderno. Hay un incidente crucial en un lugar que la historia recordaría como Sela Hamalekot, que se traduce como la peña de las separaciones. El acorralamiento final. Es el momento de mayor vulnerabilidad táctica de la facción rebelde. Saúl, con un ejército inmensamente superior, logra flanquear el monte donde se esconden los fugitivos. El movimiento de pinza es perfecto. Las tropas regulares avanzan cerrando el cerco. La captura y masacre de David y sus hombres parece cuestión de minutos. Ya casi los tienen. El polvo de las botas enemigas ya se levanta a pocos metros, pero justo en el instante en que la trampa se cierra, un jinete exhausto irrumpe en el puesto de mando de Saúl con una alerta de emergencia nacional. Los filisteos han lanzado una invasión a gran escala por otro frente. El rey se ve forzado a abortar la operación de captura de manera inmediata para proteger su reino. Le permite a la resistencia trasladarse hacia un terreno aún más hostil e inaccesible, los escarpados acantilados y cuevas de Engadi. Llegados a este punto de la exploración, emerge una conclusión ineludible. Todo cobra sentido. Este relato no trata simplemente de un proyectil derribando a un campeón pesado. Es la disección meticulosa de dos modelos de liderazgo en colisión. Por un lado, una autoridad establecida que, corrompida por el terror a perder su posición, desciende a la tiranía genocida y la autodestrucción. Por el otro, un líder en el exilio, despojado de todo, obligado a usar el engaño táctico y a comandar a los desechos de la sociedad, pero que mantiene una extraña integridad estratégica frente a la adversidad. Es una síntesis perfecta. La narrativa muestra que la verdadera prueba de liderazgo no se da en el palacio recibiendo honores, sino en la precariedad del desierto, lidiando con la traición y gestionando a una tropa de marginados al borde de la desesperación. Y precisamente esa precariedad es la que nos deja con un pensamiento provocador para cerrar esta inmersión analítica. Las fuentes detienen este segmento del relato justo cuando la resistencia se atrinchera en la inmensa y oscura red de cavernas de Engadi. Un escenario claustrofóbico. Todo el desarrollo de esta cacería humana apunta a un encuentro inminente y a puerta cerrada entre el cazador y la presa. La anticipación histórica sugiere que en la total oscuridad de una de esas cuevas, el joven marginado tendrá de forma literal la vida del tirano que masacró a los sacerdotes y destruyó su existencia completamente a su merced. Resulta profundamente fascinante preguntarse,
¿Qué mecanismo psicológico opera en la mente de un ser humano que ha sido cazado como un animal, despojado de su estatus, su esposa y su tranquilidad, cuando de repente, por un capricho del destino táctico, sostiene en sus manos el poder absoluto para ejecutar una venganza sangrienta, perfecta y sin testigos? Una prueba moral absoluta. ¿Qué estructura moral o fuerza de voluntad se requiere para detener el filo de la espada cuando el monstruo que arruinó tu vida no puede defenderse? Con esta profunda reflexión, cerramos el análisis de hoy. Ha sido un recorrido intenso por los claroscuros del poder, la táctica y la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje. La invitación queda abierta para quien nos escucha a seguir cuestionando los dogmas históricos y a buscar siempre las capas ocultas en los relatos más conocidos. Hasta la próxima inmersión.